Buenos días a todos nuestros amigos, amigas y seguidores de nuestro proyecto Katica Lee Conmigo. Les agradezco porque siguen aquí firmes para mejorar sus hábitos de lectura una y otra vez. Hoy continuamos con nuestro plan de lectura de El mejor líder de la historia de Lucas Leis. Vamos con el capítulo número 2, Liderazgo de autoridad. Autoridad no es sinónimo de poder. Friedrich Nietzsche escribió en su clásico libro El crepúsculo de los ídolos que las ansias de poder son el instinto básico del ser humano. Según este corrosivo filósofo alemán, el anhelo de controlar nuestro destino a fin de protegerlo de cualquier interferencia es la más básica de todas las tendencias humanas. Siendo un ferviente ateo, Nietzsche entendió mejor que muchos cristianos modernos que estas ansias de poder no pueden estar en amistad con un estilo de vida sano y cristiano. Jesús tenía poder, pero, aún así, su liderazgo fue de autoridad. Nunca forzó a nadie a seguirlo, hizo una invitación, pero no una amenaza. Esa es la diferencia entre un líder que solo tiene poder y uno que tiene autoridad. El primero llega a un resultado por una reacción negativa de su liderazgo, que usualmente es el temor. Pero el segundo, en cambio, produce una reacción positiva que incluye algún aspecto del amor. En otras palabras, cuando un líder logra persuadir a otros de obedecerle porque quieren obedecerle, es que tiene autoridad. Cuando le obedecen porque tienen temor a una represalia, lo que ese líder tiene es solamente poder. Cuando se mira a Jesús, se pueden notar tres razones cruciales respecto a de dónde emerge su autoridad: identidad, perspectiva, integridad. Una sola audiencia. Jesús tuvo mucho público, pero una sola audiencia. Él no fue un líder con el corazón dividido que mendigaba aprobación y popularidad en las redes sociales. Solo le interesaba la opinión de uno. En Juan 5:30 lo encontramos asegurando: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo. Pero no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Jesús sabía quién era, qué resultado buscaba y a quién respondía. El nombre Jesús era la forma griega del nombre Yeshua, también usado como Josué en el Antiguo Testamento, y en aquel tiempo su significado era conocido por todos. Josué y Jesús significaban Dios salva. Pero había una gran diferencia entre lo que el pueblo interpretaba que debía ser salvado y lo que Jesús sabía que venía a hacer. Meditando acerca de esto con mi papá en la iglesia de la Anunciación en Nazaret, tuve una chispa de luz en algo que puede ser muy obvio para otros, pero que nunca había observado. En Mateo 1, 20, 21, el ángel le explica a José lo que está ocurriendo con María. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Énfasis agregado. El pueblo quería un líder que le salvara de los pecados de otros y no de los propios. El Mesías esperado en este tiempo por Israel venía a reparar la gloria de los tiempos de David y echar a los romanos. Pero Jesús tenía una expectativa superior a la establecida por aquel pueblo. Jesús hablaba con autoridad porque tenía una agenda divina. Su producto era eterno y no pasajero. En 2009, y antes de que muriera, la revista Fortune reconoció a Steve Jobs como el mejor CEO, Chief Executive Officer, de la primera década del nuevo milenio. Entre las razones destacadas como criterio para elegir al fundador de Apple con este reconocimiento, los editores de la revista más famosa de negocios del mundo escogieron su habilidad para darle al público algo superior a lo que esperaba y no solo en términos de calidad.
Cuando Jobs introdujo el iPhone, por ejemplo, el público no sabía lo que era tener un teléfono inteligente con habilidades que nada tienen que ver con hacer una llamada y escuchar a alguien del otro lado. Nadie lo esperaba y por esa razón nadie sabía que lo necesitaba, hasta verlo en las manos de Jobs. Steve estaba seguro de su producto independientemente de que el público nunca había visto nada similar. Los líderes excepcionales responden a un estándar interno y de allí comienza a emerger su autoridad. Confían en lo que tienen que ofrecer porque nunca estarían dispuestos a dar nada menos de lo que a ellos mismos les hiciera estar satisfechos. En el caso de Jobs, era su obsesión por los detalles. Su estándar estético y de productividad le hizo sorprender al público y no solamente responder a lo que éste esperaba. En el caso de Jesús, su estándar era divino. Aún motivado por una gran compasión hacia un público, su estándar de conducta no era lo que la gente esperaba de él, sino su identidad. El Hijo de Dios debía hacer la voluntad de su Padre. La mirada más profunda. Los mejores líderes reinterpretan su contexto, lo miran de una manera diferente y con sigilo primero y abiertamente después, logran también que otras personas lo reinterpreten así. Esta clase selecta de líderes escuchan lo que otros no pueden y ven lo que otros no perciben. Claro que no solo se quedan ahí, su visión está anclada en su identidad y se expresa en su conducta al vivir y liderar. Por eso es tan vital analizar este aspecto crucial. Sin lugar a dudas, los mejores líderes son visionarios y no necesariamente en un sentido futurista, sino en que ven las cosas de otra manera. Tienen una perspectiva superior. Conquistar, poder, samaritano, mujer. Eran algunas de las palabras que instantáneamente de ser pronunciadas ponían una imagen largamente adjetivada para el pueblo hebreo. Creaban una cosmovisión comúnmente aceptada, pero Jesús cuestionó esas interpretaciones. Le dio una nueva interpretación a las palabras que eran parte de los valores colectivos de su contexto. Jesús miraba más profundo y aquí hay un ejemplo. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron gran parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Marcos 2, 1, 5. Esta es una escena asombrosa. Jesús está predicando y unos hombres se suben al techo y comienzan a correr las cañas con la paja. Quizás hasta cortan las ramas gruesas transversales que hacían de vigas. Y bajan a un paralítico en una camilla. La escena de lo que debe continuar parece obvia para todos. Incluso nosotros como lectores estamos listos para reparar en la sanidad que se avecina. Pero no. Algo ocurre primero. Jesús hace una afirmación inesperada. Tus pecados quedan perdonados. No creo que haya sido eso lo que estaban esperando los amigos del paralítico, ni la multitud de observadores, ni el mismo hombre en la camilla. Jesús sabe algo que ellos no saben y que ni siquiera el paralítico sabe. Este hombre tiene una necesidad superior. Es importante entender que cuando Jesús habla de pecado, no se refiere necesariamente a las cosas malas que hacemos, sino a una necesidad más profunda. Básicamente, el pecado se trata de una falta de reconocimiento de la autoridad de Dios. Ese hombre era infeliz por su parálisis, pero curada la parálisis, su enfermedad más profunda seguiría allí. La euforia de haber sido sanado y la aventura de volver a caminar menguarían, pero su corazón seguiría igual que antes. Si miramos lo que Jesús ve, nos damos cuenta que el verdadero problema de este hombre es que cree que, curada su enfermedad, se resuelve su problema, y por eso Jesús comienza desde la raíz. Retomemos la escena. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando.
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante, Jesús supo en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Marcos 2, 8 al 12. ¿Por qué se enojaron los religiosos? Ellos sí saben que, en sentido primario, el pecado es sinónimo de desconocer la autoridad de Dios. Jesús, al perdonar el pecado del paralítico, está afirmando que Él mismo es Dios. Por eso su declaración altera a los religiosos. El epicentro de las ondas sonoras de sus palabras es que nada de lo que hace tiene mucho sentido si Él no es verdaderamente Dios. Ahora reparemos en la pregunta final antes de la sanidad. ¿Qué es más fácil, perdonar o sanar al paralítico? Es claro que Jesús parece estar insinuando que cualquiera puede decir tus pecados son perdonados, pero no todos pueden sanar. Sin embargo, es posible que la pregunta tenga más de una respuesta. Jesús también puede estar implicando que Él no es solo un sanador. Alguien que no es Jesús puede operar una sanidad a través de ese don espiritual, pero solo Jesús puede salvar y perdonar la mayor ofensa del ser humano. Integridad, la autoridad de la pureza. La costumbre rabínica en tiempos de Jesús a la hora de tratar un tema era citar a 2 o más rabinos anteriores para balancear sus opiniones y alinearse más con una opinión que con otra, a fin de edificar la propia. Pero Jesús no hablaba así. Él daba respuestas directas o incluso contradecía lo que las distintas escuelas rabínicas conocidas de su tiempo ya habían expresado. Eso puede sonar muy normal a una persona posmoderna, pero no era así en aquella época. El respeto por las autoridades religiosas y aún por los mayores no daba espacio para que un rabí joven hiciera eso y no fuera rechazado de inmediato. Por eso es necesario notar que había algo más que aparente rebeldía en Jesús. Sin duda su tono, su mirada y su integridad le permitían decir lo que decía. En Mateo 7, 28-29 leemos: Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los maestros de la ley. 6 veces durante el Sermón del Monte usó una variación de la siguiente frase: Ustedes oyeron que se decía, pero yo les digo. Y sabemos que estas afirmaciones encaminaron su llegada a la cruz, aunque no fue de inmediato. Cualquiera que hubiera afirmado menos hubiera terminado en el Gólgota mucho antes. ¿Por qué el suspenso? El favor del pueblo. Jesús acompañaba sus palabras con demostraciones de poder, conocimiento escritural, generosidad y una bella pureza que lograba que los niños corrieran hacia Él. Ver Lucas 18, 15 y 17. En el lenguaje evangélico común podríamos llamar a esto último santidad, y estaríamos en lo correcto. Sin embargo, es cierto que esta palabra la hemos desmaterializado en algo demasiado ajeno, y por eso prefiero en esta ocasión referirme a esta virtud con la palabra integridad. La autoridad se acerca a quien da poder, beneficio e incluso dinero a otros, pero se aleja de quien solo los quiere para sí. Y en este sentido, Jesús fue un polo atrayente de autoridad. Jesús pedía todo y a la vez nada. Él lo daba todo y con su ejemplo provocaba a otros a darlo todo también.
Actuaba por gracia, amor incondicional y compasión. Todo el que se relacionaba con él se llevaba un beneficio, agregaba valor donde quiera que pusiera sus ojos, moviera sus labios o tocara con sus manos. ¿Quién no quiere seguir a un líder que tiene como prioridad el beneficio de otros y no el propio? Con la excepción de su interpretación y uso del día sábado, los fariseos nunca pudieron cuestionarle su conducta. Nunca hubo una acusación moral o económica. Se cuestionaban sus ideas e interpretaciones de la Torá, e incluso sus milagros, pero no su comportamiento hacia la gente y su compasión. Los líderes con esa belleza de carácter despiertan admiración, pero consiguen algo todavía superior. Consiguen confianza. Eso provoca los mejores líderes, razón por la cual llevan sus empresas, organizaciones y congregaciones mucho más allá de lo que pudieran solo con talento, conocimiento organizativo o poder. Muchas gracias a todos por continuar aquí en este plan de lectura de El mejor líder de la historia de Lucas Leis. Nos vemos mañana para leer el capítulo número 3, Liderazgo de Servicio. ¡Hasta luego!